Hola, buenas tardes. Bueno, nada, empezamos hoy le damos continuidad al módulo 2 de este webinario, Resistencia y Experiencias de las Mujeres Latinoamericanas en la Acción Climática. Yo soy Lorena Rodríguez, que soy de la Fundación Mundubá, y estoy también junto con Eva Fernández en la coordinación de este webinario. Hoy vamos a tener el placer de tener la presentación de dos de las mujeres centroamericanas que forman parte de las socias locales en Mundubá, en El Salvador, y ellas van a estar presentando el feminismo campesino y popular frente a la crisis climática, experiencia de mujeres rurales en El Salvador. Ellas son Tatiana, Oliva y Amaranta. Ellas se van a presentar, por supuesto. Y bueno, pues nada, vamos a tener de compartir, de escucharla. Como siempre, les explicamos un poquito toda la lógica del webinario. Las preguntas las ponen en el chat y luego cuando ellas terminen su presentación, que van a estar alrededor de 45 minutos, tienen 15 minutos o sea, para responder las preguntas que podamos estar reflexionando sobre la presentación que ellas van a hacer. Muchísimas gracias y nada, un placer, Tatiana y Amaranta, y adelante. Está silenciada, Tati. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lore, por presentarnos. Estamos muy felices de poder acompañarles en este espacio y de también poderlo compartir junto a otras mujeres que han estado como ponentes, que hemos escuchado lo que nos han compartido y que han socializado todos sus conocimientos y experiencias. Así que es un honor poder ser parte de este espacio y también poder aportar desde la perspectiva que como mujeres centroamericanas, especialmente como mujeres salvadoreñas, pues estamos desarrollando o cómo estamos experimentando estas crisis. Eh, hemos hablado de este tema como, inicialmente estaba como feminismo campesino y popular frente a las crisis climáticas, pero también veíamos necesario incorporar otros enfoques que respaldan ese trabajo que hacemos. Entonces ahora lo hemos expandido a economía feminista, ecofeminismo y feminismo campesino popular frente a la crisis climática, desde la experiencia de mujeres rurales en El Salvador. Eh, Antes de empezar y de poder presentarnos, quisiéramos iniciar diciendo que esta ponencia o que este espacio pues, es interesante para nosotras porque queremos colocar una idea central, que es que las mujeres, pero especialmente las mujeres rurales, son actoras fundamentales en la construcción de respuestas y alternativas frente a las crisis globales, no solo a las crisis climáticas, sino también a las crisis sociales, las crisis políticas o económicas que atraviesan sus cuerpos. Esta ponencia también pues se alinea al objetivo de este espacio, de este curso, de poder reivindicar ese papel de las mujeres como agentes activas para la acción climática. Sabemos que son quienes reciben los mayores impactos de las diferentes crisis que se viven en nuestros países y en nuestros territorios, que son quienes lideran las respuestas ante estas emergencias, pero queremos también hacer claro que tenemos que posicionar urgentemente la transversalización del enfoque de género en políticas, en planes, en leyes, en programas que busquen dar respuesta a esas situaciones. Queremos también poder posicionar diferentes elementos dentro de esta misma ponencia. Primeramente queremos hablar un poco sobre el contexto, sobre cómo la crisis climática impacta de manera diferenciada a las mujeres rurales para el caso salvadoreño. Luego hablar un poco sobre el feminismo campesino popular, la economía feminista y el ecofeminismo, como los marcos conceptuales en el cual se rige el accionar tanto de las Méridas como FECORACEN, que somos las organizaciones que estamos acá el día de hoy. Y pues también quisiéramos compartirles algunas experiencias concretas de organización y de resistencia que juntas impulsamos desde los territorios en los cuales trabajamos. Entonces, para comenzar, pues, para continuar, mejor dicho, queremos presentarnos. Mi nombre es Tatiana Oliva, yo soy trabajadora social, también estoy por culminar mi maestría en gerencia de proyectos sociales y planificación para el desarrollo.
Soy actualmente la coordinadora de proyectos dentro de FECORACE, pero también estoy apoyando otros espacios como la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. He desarrollado una serie de procesos encaminados a la organización, la formación, pero también el empoderamiento con organizaciones rurales, con colectivos de mujeres, de juventudes, con cooperativas, entre otras. Amaranta, si te quisieras presentar también. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Tati. Mi nombre es Amaranta Portillo. Yo soy psicóloga especializada en atención psicosocial y violencia de género. Soy actualmente vicepresidenta de la Junta Directiva de Las Mélidas, que es una organización pues, que lleva bastantes años de trayectoria trabajando por los derechos de las mujeres. También soy cofundadora de una colectiva que se llama Colectiva Abordarme, que entrelaza las labores textiles y la salud mental a las mujeres en diferentes contextos. Y pues también me dedico a la facilitación de procesos formativos y el fortalecimiento de redes comunitarias desde enfoques feministas y de derechos humanos. Actualmente también me encuentro cursando un máster sobre feminismo, género e interseccionalidad en la cooperación internacional. Gracias. Muchas gracias, Amaranta. Bueno, ya nos conocen, entonces también quisiéramos comentarles desde dónde venimos, desde dónde hablamos. Ya Amaranta nos comentaba un poco sobre qué es la Asociación del Movimiento de Mujeres Mérida Naya Montes, pues una organización feminista que tiene una larga trayectoria en el país para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que hace un trabajo muy activo en la promoción de su autonomía, de su salud y especialmente del derecho a una vida libre de violencia. En el caso de FECORACEN, que es la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central, somos una federación de segundo nivel que articula diferentes cooperativas agrícolas que nacen tras la reforma agraria salvadoreña. Actualmente también estamos en diferentes territorios del país, pero ya no solo integramos o trabajamos con socios y socias de estas cooperativas, sino que también con sus comunidades. Se han impulsado la creación de comités de mujeres, pero también de grupos de ahorro comunitario. Eh, Queremos también hablarles un poco sobre que desde donde trabajamos o donde estamos ubicadas estas organizaciones, nuestro trabajo, tanto de las Mélidas como FECORACEN, es principalmente en zonas rurales del país, donde acompañamos a mujeres rurales, a mujeres indígenas, a mujeres campesinas que enfrentan históricamente, al ser territorios excluidos, diferentes desigualdades, desde limitado acceso a la tierra, recursos productivos, a servicios financieros y sobre todo una sobrecarga de los trabajos de cuidado. Pero a pesar de estas condiciones, son ellas quienes están sosteniendo la vida en estos territorios, en estos espacios, produciendo alimento, cosechando agua, resguardando semillas y liderando procesos de organización más colectivos. También quisiéramos destacar en este espacio, pues que este trabajo no lo hacemos solas, tanto las Mélidas como FECORACEN estamos en alianzas en diferentes espacios que buscan pues maximizar el impacto de nuestras acciones, visibilizar la lucha que llevan las mujeres rurales y campesinas en El Salvador. Y estos espacios son la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales y Campesinas, que ya tiene presencia a nivel nacional en los 14 departamentos del país y articula 7 organizaciones que trabajan en el tema de tierra, el tema de derechos campesinos, el tema de mujeres, entre otras. También somos parte de la Mesa de Justicia Climática como un espacio destinado a analizar, debatir, pero también proponer acciones en el marco de la crisis ambiental que está llevando el país. Bueno, esto un poco con esa forma de introducirnos a esa temática. Así que vamos a dar paso a la siguiente parte. Adelante, Amaranta. Muchas gracias, Tati. Bien, como ya lo comentábamos, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando un poco sobre esta crisis climática y cómo esta crisis climática que sucede en El Salvador impacta a las mujeres rurales de manera diferenciada. Para ello vamos a hacernos apoyo de algunos datos. Bueno, parte de la estructura de la ponencia incorporaba también algunos materiales que podían ser consultados previo a este momento, pero si no, también quedan ahí a disposición los enlaces para poder revisarlo.
También es importante mencionar que actualmente El Salvador se encuentra en un contexto de régimen de excepción y de autoritarismo, donde se han tomado diversas medidas que dificultan el poder tener información veraz y actualizada sobre estos temas. Y a pesar de ello, diferentes centros de estudio, como es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través de sus diferentes facultades, están en constante levantamiento de datos. Es una de las fuentes de las cuales hemos podido obtener información clara, ¿verdad?, para presentar. Y por otro lado, el cambio de cómo se generaban estos datos internamente en el país ha trasladado esta generación de datos al Banco Central de Reserva y pues la información es limitada. Sin embargo, también dejamos el enlace para quienes quieran revisar, ¿verdad? Un poco. Para comenzar, pues El Salvador es un país extremadamente vulnerable al cambio climático. Solo entre 2029 y 2023 se registran al menos 33 eventos de gravedad con pérdidas estimadas totales en 2.573 millones de dólares, ¿verdad? Y solo en granos básicos, 590,6 millones de dólares. La agricultura de granos básicos es la base de la seguridad alimentaria rural, pero la producción la generan mayormente campesinas y campesinos de subsistencia en parcelas pequeñas y, como ya lo mencionaba Tati, con escaso acceso a créditos y a tierras seguras. Esta combinación hace que las mujeres se vean todavía más vulnerables. Y pues esta crisis climática que enfrentamos es creciente y es real. Hay una mayor variabilidad de lluvias, hay sequías y eventos que afectan cultivos y el acceso al agua. Y sumado a eso, no hay medidas de contingencia, ni de reparación, ni de formas de gestionar los daños que ocasionan estos eventos. ¿A qué eventos nos referimos? Si podemos pasar a la siguiente. Ahí vamos a encontrar una tabla que nos muestra estos eventos por año, ¿verdad? Que suman 33 y tenemos ahí sequías recurrentes, lluvias intensas que generan pérdidas de cosecha, ¿verdad? Escasez de agua. Acá podemos encontrar tormentas tropicales, ¿verdad? El fenómeno del Niño, huracanes importantes que atraviesan la región y en este caso, pues que afectan directamente El Salvador, generando inundaciones, olas de calor, y estos eventos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Las proyecciones que se tienen es que la temperatura va a aumentar, ¿verdad? Que la reducción y la irregularidad de la lluvia va a continuar y se va a profundizar, y pues particularmente en el corredor seco, que casi todo El Salvador es parte de esta zona, ¿no? Em, Es importante también destacar, ¿verdad?, que en el tema bueno, ahí vamos a ver otros gráficos que nos muestran las pérdidas de El Salvador entre 2009 y 2023, esa la anterior, esa, justamente. Y ahí podemos ver, bueno, en verde están las pérdidas en granos básicos y en azul las pérdidas totales de dólares, ¿verdad? Y vemos que las depresiones tropicales, que los fenómenos del Niño, pues afectan grandemente esta situación, ¿verdad? Y que estas pérdidas, la mayoría de mujeres, que ya lo vamos a ver más adelante en los datos, la mayoría de personas que cultivan no son dueñas de sus tierras, generalmente no tienen acceso a recursos e incurren en préstamos, en créditos para poder realizar esto, ¿verdad? Y cuando suceden las pérdidas, nadie se hace cargo de esa pérdida, no tienen la forma de recuperar lo que han invertido o lo que han prestado, ¿verdad? En cuanto a la encuesta, esta es la encuesta más actualizada que les mencionaba, ¿verdad? Los datos que nos muestran, más adelante creo que está dale la siguiente, Tati, por favor. Ahí podemos ver la gráfica, ¿verdad? O la imagen. Vemos que más del 60% de la población informó haber tenido afectaciones por eventos conectados al cambio climático. Vemos también en cuanto a mujeres y hombres y el área rural y urbana, aquí la segregación de información sería bien interesante tener solo las mujeres rurales, ¿verdad? Pero como decimos, los datos que el Estado presenta son bastante escasos y de hecho la encuesta es una encuesta sobre educación financiera, ni siquiera es una encuesta temática
sobre este problema, ¿verdad? Entonces vemos que hace falta información por parte del Estado e incluso pues también la importancia que le toman a estas problemáticas. Em, sí, muy bien. En cuanto a la agricultura y al agua, El Salvador se encuentra en una situación grave de estrés hídrico y en este sentido el cambio climático impacta todavía más porque más del 85% de la agricultura depende de la lluvia y a esto le sumamos que gran parte de los suelos empleados para granos básicos están degradados. Las proyecciones de la menor precipitación y las altas temperaturas pues ponen en riesgo las cosechas, los fallos en temporadas de siembra, escasez de agua superficial y subterránea. En cuanto a seguridad alimentaria y dependencia externa, cuando suceden estos eventos, pues se profundiza la dependencia a importaciones y esto afecta la disponibilidad y los precios locales también. Y en la respuesta institucional, como lo mencionábamos, es insuficiente, ¿verdad? No hay mecanismos efectivos de reparación ni sistemas de protección social o financiera. Y de hecho, el apoyo o lo dedicado de la banca al sector agropecuario y a toda la parte de granos básicos es casi nula, ¿verdad? En cuanto a la siguiente, por favor. Ujú. En cuanto a con las condiciones estructurales de las mujeres rurales, esto de por sí hablamos de barreras que ya existen, ¿verdad? Que se profundizan en estas situaciones. Vemos menor acceso a la tierra, desigualdad en recursos productivos, trabajo doméstico y de cuidados, el empobrecimiento rural y esto genera limitada participación en decisiones agrarias. En cuanto a la tenencia de la tierra, solo alrededor del 10,5% de las mujeres productoras son propietarias y de este porcentaje el 37% arriendan las tierras. Esta baja titularidad también limita la inversión en prácticas y adaptación a estos eventos y a estas situaciones, pues no hay una seguridad para amortiguar estas pérdidas. El acceso a recursos productivos y financieros, como hablábamos, es casi nula. ¿Verdad? Las mujeres se enfrentan además a barreras adicionales para estos créditos, para el acceso a insumos, a semillas, a infraestructura, y esto reduce pues esta capacidad de recuperación. El empobrecimiento rural y la economía de subsistencia, casi todos los granos básicos se cultivan para consumo familiar o a pequeña escala. Em, y bueno, existen también otras barreras como el trabajo doméstico y de cuidado, políticas públicas limitadas, ¿verdad? Y que las jornadas laborales de las mujeres en el área rural se incrementan todavía más que en el área urbana, ¿verdad? Esto también limita su disponibilidad para actividades productivas, para actividades de formación y para la adopción de prácticas de otro tipo, ¿verdad? Y en consecuencia estructural, pues todas estas situaciones hacen que estos impactos sean bastante fuertes y que los roles de las mujeres, a pesar de ser las más impactadas, son quienes ponen el cuerpo y la vida, ¿verdad?, para salir adelante de todo esto. En cuanto a los roles bueno, ahí están un poco los puntos, ¿verdad? De lo que iba conversando. Igual esta presentación va a quedar a disposición para que pueda ser consultada los datos que están ahí y en los roles que desempeñan las mujeres rurales, ¿verdad? Tenemos la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Las mujeres, que como ya lo mencionaba Tati, son actoras centrales en esta producción de alimentos para autoconsumos y mercados locales. El sistema de granos básicos sustenta gran parte de esta producción alimentaria en los hogares y por lo que las pérdidas en cultivos de este tipo afectan directamente el trabajo y el acceso a estos alimentos y recursos. También las mujeres están en la cabeza del resguardo de semillas y del conocimiento local. Ellas conservan, reproducen semillas locales y prácticas agroecológicas tradicionales, lo cual promueve diversidad genética y también resiliencia frente a condiciones variables. La gestión del cuidado del agua. Son las mujeres quienes están principalmente encargadas de la gestión de este recurso hídrico, lo cual también las expone a diferentes situaciones, porque más adelante cuando hablemos de los enfoques nos vamos a dar cuenta que todas estas condiciones no son casuales, ¿verdad? Y que
y que también el impacto de la contaminación del agua, todo lo que genera el cambio climático, también expone a las mujeres, por ejemplo, el recurso hídrico, lo que tienen que recorrer para obtener agua potable o agua para sus cultivos y que esta agua no esté contaminada por agroquímicos o metales pesados, entre otras, que no es la actividad de las personas en sus hogares la que genera esa contaminación, sino que sabemos que las hacen grandes empresas, ¿verdad? Em, entonces, bueno, también el tiempo que las mujeres utilizan para gestión del recurso hídrico afecta su disponibilidad para otras actividades. También las mujeres rurales cumplen el rol de organización o están activas, ¿verdad?, en la organización comunitaria y en la generación de respuestas a estas crisis. Lideran y participan en redes, se articulan en estrategias, como son los grupos de mujeres, las cooperativas, los movimientos campesinos. Se articulan también diferentes iniciativas como los bancos de semillas, sistemas de almacenamiento, construcción de pequeñas infraestructuras y los mercados locales y la organización para la defensa de los territorios y de sus derechos. Además, las mujeres asumen toda la carga del cuidado, ¿verdad? Toda la reproducción de la vida, lo que mantiene la fuerza laboral, familiar y la estabilidad de los contextos y aún más en contextos de crisis, porque sabemos, ¿verdad?, que ahí pues hay en los contextos de crisis donde las mujeres cargan con la mayor parte de esta situación. Y lo principal de esto, o lo problemático también, es que existe un limitado reconocimiento y apoyo a este rol que ellas cumplen, ¿verdad? Su trabajo en gran medida es invisibilizado, es no remunerado y poco contemplado en políticas públicas. Esto también genera desafíos y retos para este fortalecimiento en su capacidad productiva y adaptación, y a pesar de ello, pues se generan diferentes esfuerzos en función de ello. Por aquí me quedo con el tema de inicial. Muchas Ah, gracias, bueno. Amaranta. Bueno, y continuando, vamos a poder enfocarnos un poco sobre esos marcos conceptuales que también rigen el accionar de ambas organizaciones, aquí donde planteamos algunas propuestas teóricas sobre las cuales respaldan nuestras decisiones en el desarrollo de algunos procesos, con qué enfoque se están desarrollando, y en este caso tenemos la economía feminista, el ecofeminismo y el feminismo campesino y popular. Ujú. Bien, bueno, brevemente sobre la economía feminista, ya hablando anteriormente sobre los roles que cumplen las mujeres, sobre estos roles que no son casuales, que vienen de relaciones desiguales de poder. Desde la economía feminista se pone la vida en el centro, el análisis sobre la reproducción social, ¿verdad? Desde un enfoque de género. Y se pone en evidencia, pues, esto, que gran parte del trabajo que sostiene la vida, los cuidados y las tareas domésticas y el trabajo comunitario pues queda invisible. Eh, También existen actualmente, por ejemplo, en El Salvador, nos vemos con el Estado generando políticas de austeridad constantes en todas las áreas de la vida, excepto en publicidad, turismo y otras, ¿verdad? Y comunicaciones, pero todos los demás, los recortes y la precarización de los servicios, pues generan costos que se trasladan a los hogares y principalmente a las mujeres. Desde ahí, pues la economía feminista propone reconocer el trabajo del cuidado, remunerar los trabajos del cuidado apropiadamente, ¿verdad? Todas las labores que se engloban ahí. También crear servicios públicos y políticas públicas que favorezcan, ¿verdad? Esto y el tiempo del trabajo, que sea más equitativo el tiempo que se dedica a labores del cuidado y a otras labores, porque pues esta desigualdad hace que recaiga en las mujeres y todo esto pues desde una perspectiva interseccional, ¿verdad? Que tome en cuenta el género, la raza y las clases sociales y esta desigualdad que existe. La siguiente. Y el ecofeminismo, ¿verdad? Que también es otro enfoque desde el cual, si pueden pasar, Tati, la siguiente, por favor. Ah, no, está, perdón, ajá. En cuanto creo que se me quedó ahí el mismo título y de las dos, ¿verdad? Perdón, sí. Entonces, bueno, el ecofeminismo lo que nos hace es poner la mirada
en la explotación de la naturaleza y cómo ésta se vincula a las relaciones patriarcales que subordinan a las mujeres y a las poblaciones vulnerables. Desde lógicas extractivistas y jerárquicas, como decíamos, el cambio climático no sucede mágicamente, no es algo que de la noche a la mañana, ups, de repente esta crisis está ahí, sino que es algo que se construye a lo largo del tiempo desde donde los estados son cómplices junto a grandes empresas transnacionales, ¿verdad? Que tienen proyectos extractivistas en nuestros territorios, que no les importa vulnerar la naturaleza, los bienes comunes, contaminar el agua, dejar las tierras ya sin poder ser utilizadas, ¿verdad? Entonces, desde el ecofeminismo se rechazan estos proyectos extractivos y esta lógica extractivista. Se apuesta, ¿verdad?, por la agroecología, los saberes tradicionales y por exigir la reparación y responsabilidad esta contaminación, ¿verdad? Exigiendo, pues, y luchando por los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, porque la justicia climática requiere de una justicia de género y de una justicia de clase y de una justicia también que ya no venga desde un enfoque colonial como hasta ahora. En El Salvador actualmente se ha aprobado la ley de minería metálica, cosa que estaba prohibida. Se han dado permisos de construcción en lugares de reservas naturales y se tienen casos graves de contaminación por metales pesados que han generado a lo largo de años problemas de salud renal, entre otros, ¿verdad? Que actualmente tampoco están siendo atendidos debidamente. Y también cuando la salud falla, las mujeres cargan con los cuidados de todas estas situaciones. Sí, también quisiéramos compartirles el feminismo campesino y popular. Este es parte de ese enfoque que le da un sentido a las diferentes experiencias desde las cuales trabajamos como FECORACEN. Eh, este enfoque no surge de manera aislada, sino que hace bueno, para nosotros, para FECORACEN, es una propuesta política que ha sido construida por las propias mujeres rurales y campesinas. Eh, este enfoque no surge de forma aislada, sino que remonta a un resultado de más de 3 décadas de organización y lucha de mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres negras y mujeres pescadoras de América Latina y el Caribe. Específicamente mujeres que están organizadas dentro de movimientos campesinos y esto dentro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, que a partir de encuentros, a partir de debates, a partir de las diferentes experiencias que cada una tiene en sus países y en sus territorios, pues buscaron la forma de cómo poder generar un feminismo que las representase y que pudiera reconocerlas como sujetas políticas. ¿Qué quiere decirnos esto? Que no solo las reconoce como mujeres que sostienen la vida dentro de sus territorios a través de sus acciones, sino que también como actoras que organizan, producen, defienden derechos y participan en las decisiones o en las transformaciones que tienen de sus comunidades. No es un feminismo que nace primero desde una teoría, sino que nace desde la práctica concreta y de las experiencias individuales, colectivas, comunitarias, nacionales, incluso continentales, que atraviesan estas mujeres. Eh, este enfoque parte de algo fundamental que es poder, de esa lucha contra el patriarcado en el ámbito rural, que sabemos que en el ámbito rural, pues este patriarcado se expresa a través de desigualdades muy concretas, como el poco acceso a tierra, a otros recursos productivos, a espacios de decisión, incluso al reconocimiento del trabajo de las mujeres. Pero también este enfoque plantea una mirada más amplia que es solo la desigualdad de género, sino que se conecta con la lucha que tienen estas mujeres en la defensa de su tierra y de sus territorios. Por eso uno de sus ejes centrales es la soberanía alimentaria, porque la reconoce no solo como el derecho que tienen a producir alimentos, sino también de decidir cómo, con qué y para quién van a producir. Y desde este feminismo, pues se habla de que no puede haber soberanía alimentaria sin feminismo, porque el sistema alimentario, pues también implica transformar relaciones de poder que históricamente han excluido a las mujeres.
Este feminismo campesino pues también reconoce que las mujeres campesinas enfrentan múltiples luchas al mismo tiempo, que por un lado están luchando contra la desigualdad de género, por otro también son víctimas de un modelo económico que precariza la vida en el campo y que también pues sufren las consecuencias de un sistema que amenaza los territorios a través del extractivismo, el agronegocio. En el caso de El Salvador pues lo vemos muy claramente a través de la reactivación de la minería metálica, como lo explicaba Maranta, la entrega de permisos ambientales y la facilidad que estos tienen para ser entregados sin estudios o evaluaciones de impacto ambiental previas, los desplazamientos y despojos de tierras a cooperativas, a comunidades rurales, para priorizar proyectos urbanísticos o proyectos turísticos que no están destinados para la población más vulnerable, sino que para un grupo específico que pueden acceder o pagar por estos recursos. También lo vemos al priorizar todos estos bienes económicos o priorizar estas actividades económicas, pues también cómo se está perdiendo las zonas productivas o las zonas que anteriormente eran destinadas a la producción de alimentos y granos básicos en el país. Eh, y este feminismo campesino y popular y lo que hemos hablado, pues también tiene mucha resonancia en nuestro contexto y las mujeres con quienes trabajamos pues también logran y se han identificado profundamente con este enfoque, no solo porque parte de sus experiencias, sino porque refleja su realidad cotidiana. Mujeres que producen alimentos, mujeres que cuidan el agua, que resguardan semillas, pero que al mismo tiempo pues enfrentan la exclusión de este sistema, la sobrecarga de trabajo y las limitaciones a poder acceder a recursos que estén a su nombre para poder producir. Eh, este feminismo no solo nombra lo que las mujeres rurales y campesinas, indígenas, negras, pescadoras vivimos, sino que también las reconoce como protagonistas de las soluciones. Es decir, sí es consciente, sí reivindica que son quienes sufren las consecuencias o de forma diferenciada de los impactos de las crisis de la vida, pero que también reconoce que son las protagonistas de las soluciones, de las alternativas que se están tejiendo desde los territorios. Por eso este feminismo articula tres dimensiones fundamentales. Primero, que es la justicia social, la justicia ambiental y la equidad de género, manteniendo que ninguna puede ser posible sin las otras. Y que no son luchas separadas, sino que son parte de una misma apuesta por defender la vida, defender los territorios y defender una vida libre de violencia para las mujeres. Eh, es un poco con esos enfoques que enmarcan nuestro accionar. También pues vemos que hay una serie de experiencias organizativas frente a estas crisis climáticas, pero también frente a las crisis económicas, sociales, políticas que se dan en el país. También dentro de la plataforma ustedes tienen acceso a algunos videos, algunas publicaciones sobre el trabajo que realizan las mujeres rurales, especialmente con Mundubad hemos presentado ahí en Valencia un audiovisual que narra pues la lucha de las mujeres campesinas y rurales en El Salvador, donde estamos tanto los territorios en quienes trabajan las Mélidas, con quienes trabaja FECORACEN y con quienes trabaja ANTA, que es una asociación de trabajadores agropecuarios, con quienes también estamos en alianzas para poder promover este tipo de acciones. Así que pues, Amaranta, para comenzar con las experiencias desde las Mélidas. Muchas gracias, Tati. Em, Bueno, quizá comenzar hablando, remontarme otra vez a la asociación, ¿verdad? Somos una asociación que se legaliza en 1992, pero que desde antes del conflicto, desde el conflicto armado, básicamente, ¿verdad? Las mujeres ya estaban organizadas, ¿verdad? Las Mélidas, desde su nacimiento, apuesta a una vida libre de violencia y a los derechos de las mujeres desde diferentes ejes de trabajo. Entre ellos está la autonomía del cuerpo, que implica todo el tema de salud sexual y reproductiva, la vida libre de violencia. Tenemos también la autonomía política, que tiene que ver con poder incidir en sus contextos y poder tener la información necesaria sobre leyes, sobre códigos municipales, sobre todo lo que pueda ayudarles a hacer Contraloría Social y Contraloría Política y gestionar recursos para sus comunidades.
y la autonomía económica de las mujeres, que es al eje al que me refiero en este momento sobre nuestras experiencias organizativas, que incluye este eje la economía feminista, la economía del cuidado, la agroecología, el ecofeminismo, ¿verdad? Los medios de vida, el salario mínimo justo, la remuneración del trabajo doméstico universal, igual salario por igual trabajo, el cambio climático, que de hecho, a hablar de cambio climático, actualmente el Estado salvadoreño ha prohibido el uso del término cambio climático en todos sus documentos, ¿verdad? Y en el sistema educativo, incluyendo los términos de género, de feminismo, todo lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo, ¿verdad? Y diversidad sexual. Entonces, el hecho de que se estén abordando estos temas desde otros lugares es importante porque el Estado no lo está haciendo. Hablar de medio ambiente y de soberanía alimentaria desde hace años, también gracias a los trabajos conjuntos que hemos hecho, em, hemos podido también incorporar la visión del feminismo campesino que Tati nos comentaba, ¿verdad? Y también incorporarla porque une, ¿verdad? Y como dice Tati, habla ya del territorio en el que nos encontramos, no habla de territorios externos, ¿verdad? Sino de la realidad de las mujeres. Las estrategias que nosotras aplicamos o que se han generado, ido generando a lo largo del tiempo, ha sido formación, ¿verdad? Creemos que la formación es importante para su empoderamiento, si lo vemos así, pero más bien para la palabra empoderamiento ahorita está ahí como, ¿verdad? Pero lo vemos desde el punto de vista de las mujeres y la sensibilización de los actores sociales ante las problemáticas, ¿verdad? Que el Estado no se haga el del ojo pacho sobre los problemas, si decimos aquí, para como ignorar las situaciones o hacer que nada pasa. Luego también el fomento de la organización territorial de las mujeres desde lo comunitario a nivel departamental, municipal, departamental y nacional, que ahora es distrital porque también el Estado cambió, configuraron diferentes los territorios y realizamos acompañamiento a la incidencia, la Contraloría y el diálogo político protagonizado por las mujeres buscando también el fortalecimiento institucional acorde al nuevo contexto, porque este contexto en el que actualmente funcionamos las organizaciones es un contexto de represión, de persecución a defensoras de derechos humanos y medioambientales, de mucha censura de información, persecución a periodistas, de hecho, periodistas que han relatado y que han documentado todos los daños que se están generando al medio ambiente y los impactos en la salud de las mujeres y de las personas en general, están siendo perseguidos y perseguidas, ¿verdad? Y quienes se encuentran en el exilio. Y por lo tanto, hay muchas organizaciones, hay muchos áreas del Estado, pues que se hace difícil el hacer la Contraloría, el hacer la incidencia, ¿verdad? Porque no hay apertura al diálogo en muchas ocasiones. Luego, pues también tenemos acciones claves que se llevan a cabo, que es un plan de formación a diferentes niveles que incluye la estructura patriarcal, la división sexual del trabajo, iniciativas para generar ingresos y hablar de los derechos económicos y laborales porque, bueno, de hecho, dentro de las iniciativas que hemos podido llevar a cabo gracias a los proyectos que realizamos con Mundubat, ha sido la implementación de un ciclo formativo en derechos humanos, género y la incorporación de la UNDROP, ¿verdad? Que es la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas, lo cual, pues, es importante porque acá en nuestras áreas, en las zonas más rurales, o sea, hablar de estas temáticas se vuelve importante porque no es un tema que normalmente se hable desde otros lados, no está presente en los sistemas educativos como lo mencionábamos y no se están llevando a cabo acciones para ello, ¿verdad? Las mujeres también, después de participar en estas formaciones, también formaciones en agroecología y soberanía alimentaria, generan redes desde donde realizan réplicas en sus comunidades, llevando este conocimiento a otras mujeres y generando entre ellas pues sus propias escuelas de formación, sus propias iniciativas de conservación de semillas, entre otras, y pues la difusión de estos conocimientos, ¿verdad? Y la difusión de las herramientas también legales que sustentan y los marcos legales nacionales e internacionales que sustentan las luchas, ¿verdad? Em,
También formación en ecofeminismo, en cambio climático, campañas y acciones de sensibilización en agroecología, en distribución equitativa del trabajo del hogar y del cuidado, también sobre el derecho humano al agua y la protección al medio ambiente y la promoción de canales cortos de comercialización entre ellas. Desde ahí pues se impulsan iniciativas productivas con las mujeres como huertos agroecológicos, parcelas agroecológicas, iniciativas con gallinas, ¿verdad? Desde un enfoque de cuidado y la gestión agroecológica, ¿verdad? Y respetuosa con ellas. Y así pues diferentes iniciativas que desde este enfoque se han ido avanzando y sustentando. Y actualmente es importante porque todas las vías de incidencia tienen bastantes trabas. Se han aprobado leyes que entorpecen el funcionamiento de asociaciones locales, incluso de las propias organizaciones sociales y el cambio de estructura territorial ha centralizado el poder de los gobiernos locales en territorios donde muchas veces las comunidades más lejanas es de difícil acceso, de difícil, y ni siquiera se toman en cuenta pues en las propuestas de políticas públicas o de programas, ¿verdad? Bueno. Sí, también queremos compartirles pues algunas acciones que hemos realizado frente a las crisis climáticas, pero en el caso de FECORACEN, que somos una organización mixta, sí quisiéramos mencionar pues que no han sido procesos lineales y que tampoco han estado exentos de conflictos. Somos una federación de cooperativas que pues articula a diferentes cooperativas que en su mayoría, y en el contexto de la reforma agraria en 1980, pues su mayoría eran socios hombres. Las mujeres que han empezado a ser parte como asociadas de estos espacios organizativos ha sido porque su padre ha fallecido, porque su pareja falleció y han quedado como responsables de su hogar. Entonces sí partimos del hecho de que fue una reforma agraria que no contempló el enfoque de género y que excluyó a mujeres. Y frente a eso, pues inicialmente FECORACEN, los proyectos durante por muchos años, los bienes productivos eh, o los, o los resultados que venían de los proyectos, o los recursos que venían dentro de esos, eran destinados para los hombres. Pues se trabajaban con los asociados de estas cooperativas, que en su mayoría eran hombres. Y también estaba el hecho de que, pues, esto respondía también a estructuras e imaginarios que estaban profundamente arraigados en comunidades rurales, pero también en el país en general, que ha permitido que las mujeres enfrenten barreras estructurales y estereotipos para poder acceder a ese tipo de recursos o que limitan su participación. Se hablaba de que las mujeres no podían manejar recursos, que no tenían las capacidades para poder sostener una iniciativa económica, o incluso se decía que ellas no estaban interesadas en participar. Pero FECORACEN pasa por un proceso de discusión y de reflexión a lo interno que fue muy apoyado por diferentes organismos internacionales, por organizaciones aliadas, de la necesidad de priorizar a las mujeres. Empezamos a transformar esta realidad, empezamos a cuestionar las formas o los enfoques de trabajo que FECORACEN estaba teniendo hasta poder reconocer que quienes están más excluidas en todos estos ciclos, en todas esas vulnerabilidades son las mujeres, pero que incluso al destinar los proyectos hacia ellas, pues no se quedaban solo en ellas mismas, sino que trascendían a sus familias, a sus comunidades y se volvían más sostenibles en el tiempo. Es ahí donde ya empezamos a hacer una estrategia de cómo poder contribuir al empoderamiento de las mujeres y es ahí, especialmente de su organización, empezando a crear espacios propios como los comités de mujeres, los grupos de ahorro, y aquí empezaron a surgir liderazgos femeninos que ahora trascendieron a espacios propios de mujeres a ya tener procesos de decisión en las cooperativas, en los consejos de administración, e incluso en el consejo de administración de FECORACEN y a fortalecer también sus capacidades organizativas, técnicas y también políticas. Pero esto no fue algo inmediato, sino que tomó muchos años, muchos esfuerzos y también representaron disputas entre los territorios con hombres, pero que este tipo de resistencias que vimos en los territorios, pues nos hacía
darnos cuenta de que sí se estaba pasando hacia una transformación de este sistema de poder o de esas relaciones de poder dentro de los territorios. FECORACEN reconoce que el poder también está en decidir quién decide, quién accede y quién controla estos recursos. Y es aquí donde ya las mujeres empiezan a organizarse pues reconocemos que la mayoría de mujeres y territorios con quienes trabajamos son mujeres rurales, son mujeres campesinas y que sus medios de vida dependen de la agricultura y que la agricultura también es una de las actividades más contaminantes que se realizan, claro, a gran escala, con otro tipo de insumos, pero frente a ello, FECORACEN ha buscado o propone como alternativa la agroecología. La agroecología no solo permite atender de mejor forma la tierra, reducir la dependencia de insumos externos, sino que también pues, nos hace cuestionarnos cómo disputar este poder dentro de los territorios. Y en este marco de la agroecología es que ya surgen iniciativas como mujeres apicultoras, mujeres que controlan ganado, que históricamente aquí el ganado pues ha sido un tema de quién tiene el poder, que ha sido recursos nominados por hombres, que ya lo hacen las mujeres, la crianza de aves de corral, entre otros, el desarrollo de parcelas y de huertos agroecológicos, y que al ser mujeres rurales y campesinas, pues que estas iniciativas no solo contribuyen a una forma de hacer agricultura más consciente con el planeta, con su cuidado, sino también a su autonomía económica, a cómo pueden generar ingresos, cómo pueden disputar espacios en mercados para su comercialización, entre otros. Entonces, con esto, pues también buscamos que enfrentar las crisis climáticas, pero también reconociendo que esa lucha frente a estas crisis, no solo climáticas, sino que también de otro tipo, implica disputar recursos, implica disputar poder e implica modificar las relaciones de poder que están dentro de estos espacios. Entonces, ahí pueden ver un poco más de videos y de información que hemos compartido en materiales complementarios para que ustedes puedan conocer un poco más de la experiencia de FECORACEN y de las Mélidas. Y bueno, así rápidamente, a forma de conclusión, pues esta ponencia, pero también lo anterior nos habla sobre, bueno, que podemos ver que la crisis climática no es neutro, que afecta de manera particular a las mujeres y en este contexto especialmente aquellas que son mujeres rurales, mujeres campesinas o que sus medios de vida dependen de la tierra. Eh, pero que no solo las mujeres no son únicamente afectadas, sino también quienes sostienen la vida en estos territorios, quienes proponen alternativas a estas crisis y quienes pues lideran este tipo de procesos bajo un contexto de poco reconocimiento y de exclusión. También nos hemos dado cuenta que existen alternativas no solo a nivel global, sino que también desde lo local, desde las realidades locales, desde el conocimiento de las mujeres, desde su organización y de una relación distinta con la tierra y con los bienes naturales. Y que todos estos procesos, ya sea de hacerle frente a la crisis climática o otro tipo de crisis, va a implicar poder transformar las relaciones de poder. Podemos decir que no puede haber justicia climática sin justicia social, pero tampoco sin justicia de género. Y que pues finalizamos con que las mujeres somos sujetas políticas que estamos construyendo alternativas de la vida frente a estas crisis globales. Eso ha sido todo lo que tenemos para compartirles el día de ahora. Nos gustaría expandirnos un poco más, pero también les invitamos a leer los documentos, los enlaces que hemos compartido para poder fortalecer pues todo lo que hemos dicho el día de ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Amaranta y a Tatiana por esta magnífica presentación, sobre todo la reflexión que nos hacen, ¿no? Sobre los contextos locales y los contextos nacionales, cómo interfieren o afectan también y con todas las desigualdades de género que tenemos y todas las desigualdades estructurales que hay en los países y sobre todo las luchas que tienen las mujeres salvadoreñas ante esta realidad. Les invitamos también a compartir, en el chat, Tatiana y Amaranta, hay una pregunta para que puedan también responder.
Y les invitamos también a todos los asistentes que puedan ir al foro y hacer preguntas, o sea, una vez que vean de nuevo toda esta presentación, pues puedan hacer preguntas y Amaranta y Tatiana pues, estarán en la mejor disposición también de responder. Así que le doy la palabra a las dos para que puedan responder las preguntas del chat. Muchas gracias, Lore. Sí, en efecto, me gustaría preguntar si en este contexto hay algún apoyo de microcréditos, otra ayudas para las mujeres. Muchas gracias. Bueno, anteriormente en el país sí habían un poco más de alternativas o de esfuerzos de tanto institucionales, de organizaciones locales, de organizaciones de derechos humanos, como también a nivel de gobierno, de poder fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales, de fortalecer la agricultura y la participación de las mujeres en este ciclo productivo a través de créditos, acceso a productos, del resguardo y compra de semilla local. Sin embargo, tras el inicio de un nuevo gobierno, pues vemos cómo se han venido cerrando muchas organizaciones sociales, bueno, muchos programas sociales que tenían este tipo de programas o de políticas. Vemos también cómo se ha debilitado grandemente el apoyo que se tiene a la agricultura, cómo las estadísticas pues permiten observar que ha habido un alza de del poco acceso que tienen las mujeres a este tipo de créditos o de recursos. Entonces esto se ha ido perdiendo y en esto también entra en juego algo muy importante que es la ley de agentes extranjeros que fue aprobada en mayo del año anterior. ¿Por qué? Porque esta ley pues viene a poder integrar a todas las organizaciones que reciben fondos del exterior para la ejecución de proyectos en un sistema único, pero también grabar con un impuesto del 30% a todas estas donaciones. Entonces, esto no solo ha sido una medida para la transparencia, para generar este impuesto, sino también para controlar las acciones que son desarrolladas por organizaciones como las nuestras. Y pues aquí ya viene el cierre de algunas organizaciones, viene la pérdida de cooperación y una reducción de estos programas sociales que desarrollamos, que desarrollamos organizaciones que al final pues buscábamos dar una respuesta a un vacío que el Estado no logra cubrir o a necesidades que el Estado no responde, mucho menos en estos territorios excluidos o de difícil acceso en el que trabajamos tanto las Mélidas, FECORACEN y muchas organizaciones en el país. Entonces, si anteriormente teníamos algo ganado, algunos impulsos encaminados a poder fortalecer o acercar o reducir esta brecha de desigualdad en las mujeres, actualmente pues se está expandiendo, especialmente desde directrices gubernamentales de no incorporar el enfoque de género en educación, de retirar todo lo que tenga que ver con lenguaje inclusivo en las diferentes ramas del Estado. Entonces, actualmente pues no tenemos este tipo de accesos, pero siempre alternativas como las que llevamos de poder acercar estos beneficios o estos recursos a las mujeres. Gracias, Tati. Y quizás agregar a lo que ya nos comentaba Tati, que gracias a las luchas de diferentes movimientos, de mujeres, de organizaciones, se habían logrado, por ejemplo, un programa de apoyo que eran los paquetes agrícolas. Se había hecho un censo de las mujeres, ¿verdad? Para incorporarlas, porque como ya nos comentaba Tati, no eran tomadas en cuenta para nada. Se luchó por esa incorporación y en la entrada de este gobierno, cuando se volvió a hacer la repartición, pues habían sacado a casi el 80% de las mujeres que se habían incorporado inicialmente. Entonces tuvo que hacer una nueva labor de volver a censar a las mujeres, de hacer la incidencia, de llevarlas y decirle aquí está, ¿verdad? Ellas son y ver la posibilidad de que accedieran a ese apoyo que es un paquete agrícola que bueno, anteriormente eran $200, que también se entregaban insumos y las mujeres podían decidir qué insumos iban a hacer, de qué manera iban a adquirirlos y buscar pues algo que no fuera dañino, pero actualmente lo que hay es una tarjeta de $75. Antes se buscaba beneficiar a productores locales, vea, a empresas locales, pero lo que se ha hecho es comprar a agroservicios que venden químicos, que venden transgénicos, ¿verdad? Y de limitarles las posibilidades de lo que ellas pueden adquirir.
Y eso ha tenido un grave impacto también. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de todo eso y a pesar de los desafíos que Tati ya mencionaba sobre la ley de agentes extranjeros y los bloqueos que hemos podido tener, o pues obstáculos, ¿verdad? Que vamos superando de a poquito, iniciativas como el proyecto que tenemos acá. De hecho, acá nos falta una compañera que es Ana María de ANTA, que es otra organización que también trabaja estos temas y que trabajamos en conjunto en iniciativas de proyectos para las mujeres rurales. Em, pues somos nosotras y las iniciativas que se trabajan desde ahí un apoyo a estas mujeres organizadas de los territorios frente a la falta de apoyo estatal. Entonces, por ejemplo, proyectos que contemplan la instalación de huertos agroecológicos, contemplan un paquete agrícola que se puede gestionar de una manera que se beneficien a las mujeres y que sean insumos agroecológicos, que no sean contaminantes, poder facilitar esta formación en los espacios, porque las mujeres cuando asisten a una formación dejan de hacer su labor de cuidado, dejan de hacer sus actividades productivas. Entonces, estos proyectos permiten aportar a esas formaciones, a que esas mujeres puedan acercarles a todos los lugares donde están, pues los insumos y la información para que puedan continuar estos esfuerzos que han traído, que les ha costado impulsar y que ahora pues están teniendo desafíos. Desde ahí, pues los apoyos también los figuramos las organizaciones que si bien nos estamos viendo cada vez más limitadas, no dejamos de buscar las maneras para continuar incidiendo, para continuar avanzando por no solo recuperar lo que se había alcanzado, sino mejorarlo, ¿verdad? Y lograr pues una justicia amplia, pero sabemos que estamos en un poco cuesta arriba, pero eso no nos detiene, al contrario, vuelve más evidente la urgencia de continuar estas iniciativas. Entonces, pues por ahí. Bueno, muchísimas gracias a Maranta y a Tatiana por esta magnífica presentación. Agradecerle también a las personas que están conectadas por el espacio. Y bueno, que nada, que la presentación que acaban ellas de hacer estará dentro de la plataforma a partir del día de mañana. Pueden revisarla, pueden también, o sea, escribir en el chat, en el foro todas las preguntas que tengan y ellas, bueno, se encargarán de responderlas. Muchísimas gracias y con esta presentación damos por finalizado el módulo 2 y a partir del lunes iniciamos el último módulo de este webinario. Muchísimas gracias, Amaranta y Tatiana, una vez más. Muchas gracias. Adiós. Adiós.